Bienvenidos al podcast de la vecina de Freud. Quiero que nos situemos en una escena que seguro que es familiar para muchísima gente. Son las 6:30 de la tarde, estás en el pasillo de un supermercado y te plantas delante de esa pared infinita de yogures. Hay de 50 tipos, con bífidus, sin lactosa, de soja, griego, natural, azucarado. Y de repente, te quedas en blanco. ¿No puedes elegir? Tu cerebro hace clic. Y en ese instante, en esa parálisis, lo que piensas no es, vaya, estoy agotado. No. Lo que sientes es una punzada, como en el estómago. Una voz que te dice, ¿en serio? ¿Ni esto puedes hacer bien? Eres un desastre. Y esa voz, esa confusión entre el simple cansancio, que es algo físico, y el autojuicio más severo, es el núcleo de lo que vamos a desentrañar hoy. Exacto. Las fuentes que hemos analizado nos llevan a una pregunta que es, yo creo, fundamental. ¿Por qué hemos aprendido a interpretar una señal biológica de batería baja, que es el agotamiento, como si fuera un fallo moral, como un defecto de nuestro carácter? Justo eso. Y para responder, hoy nos vamos a sumergir en un conjunto de fuentes muy revelador. Tenemos desde un estudio sobre las dinámicas de las mujeres emprendedoras en Chile, Que es fascinante. hasta artículos de psicología sobre la famosa carga mental y el síndrome de la mujer agotada. Y vamos a conectar todo esto con investigaciones muy recientes de neurociencia. La misión. La misión está clara, ¿no? Sí, es entender por qué pasa esto para, con suerte, aprender a separar la culpa de la fatiga. Es un viaje que va, como dices, de lo social a lo cerebral, y que explica muchísimas de esas sensaciones cotidianas que a menudo no sabemos ni de dónde vienen. Pues empecemos por fuera, por el contexto social. Todas las fuentes apuntan a un concepto que ya nos suena, pero que quizá no calibramos en su totalidad. La carga mental. Y no hablamos solo de hacer cosas, sino de ese trabajo invisible de planificar, de organizar, de anticipar. De que todo funcione. Es que los datos que aportan los artículos son apabullantes. Una de las investigaciones señala que el 71% de las mujeres sufre de carga mental. El 71. Sí, frente a solo un 12% de los hombres. Y claro, cuando llega la maternidad, la cifra se dispara. El 87% de las madres se sienten las principales y a veces las únicas responsables de que toda la maquinaria del hogar funcione. 87%. Es una barbaridad. Totalmente. El problema, que ya existía, se ha vuelto crónico con la incorporación masiva de la mujer al trabajo remunerado. Porque, claro, esa incorporación no ha venido acompañada de una redistribución equitativa de las tareas de casa y de los cuidados. Es la famosa doble o triple jornada. Y aquí es donde la cosa se pone, más interesante y a la vez más dura. El estudio sobre mujeres emprendedoras en Chile es un ejemplo perfecto de esta trampa. Porque sobre el papel, emprender se vende como la solución ideal, ¿no? Flexibilidad, ser tu propia jefa, conciliar. Claro, el sueño. Pero la realidad que destapa el estudio es otra bien distinta. Esa supuesta flexibilidad a menudo se convierte en una mayor precariedad. Estas mujeres operan en un entorno que las fuentes describen como exitista y masculinizado. ¿Qué quieren decir con exitista? Pues que es un entorno que solo mide el éxito en términos de facturación, de crecimiento, ignora por completo la carga total de trabajo que soportan. O sea, la suma del trabajo que genera dinero, más todo el que no lo genera pero que es imprescindible para que la vida siga. Claro. Es que no es solo que se ignore por lo que leí, es que se desprecia. El estudio habla de un fenómeno de deslegitimación. Exacto. El entorno, la familia, incluso las instituciones, no se toman en serio sus proyectos. Les llegan comentarios del tipo, está jugando a las tiendecitas. Terrible. O preguntas como, ¿y para cuándo un trabajo de verdad? Me parece brutal la soledad que eso debe generar. Es que te ves obligado a luchar en dos frentes, sacar tu negocio adelante y a la vez defender que lo que haces es legítimo. Y esa soledad las obliga a desarrollar lo que el estudio llama estrategias de supervivencia individuales, porque no hay un colchón, no hay una estructura que las sostenga. Una de ellas es la compensación de horas. Suena muy técnico. Suena técnico, pero es muy simple. Es robarle horas al sueño, al ocio, al fin de semana, para poder llegar a todo. No es trabajar más, es bajar el descanso. Espera, ¿y la otra estrategia que mencionan, el endurecimiento emocional? ¿A qué se refiere exactamente?
porque suena a tener que convertirte en alguien que no eres. Es justo eso. Es una forma de masculinización forzada para ser tomadas en serio en sectores tradicionalmente masculinos, finanzas, tecnología, lo que sea. Sienten que tienen que adoptar un estilo de liderazgo más agresivo, ocultar cualquier atisbo de vulnerabilidad y, en definitiva, desconectarse de sus propias emociones para poder encajar en el molde. Vaya tela. Así que, sumando todo, lo que tenemos es una arquitectura social que no solo permite el agotamiento, sino que lo incentiva y lo normaliza, como el precio que hay que pagar. Vale, el escenario exterior está claro. Es un sistema que sobrecarga por defecto. Pero ahora viene el viaje al interior. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en ese estado de sobrecarga constante? Las fuentes hacen una distinción que a mí me parece la clave de todo esto. ¿Cuál? Culpa moral frente a fatiga de decisión. Es que esa es la pieza que lo cambia todo. La culpa moral, la de verdad, es una emoción útil. Es como una brújula interna. Si traicionas tus valores, si haces daño a alguien, la culpa te avisa para que rectifiques. Es necesaria. Sí. Pero la fatiga de decisiones es un impostor. Es un lobo con piel de cordero que se ha colado en nuestro sistema emocional. Aquí hay un dato que a mí me dejó dándole vueltas horas. Se estima que una persona adulta promedio toma unas 35.000 decisiones al día. ¿35.000? 35.000. Desde la microdecisión de si pospones la alarma 5 minutos, qué te pones, si coges el metro o el autobús, cómo empiezas ese correo electrónico, hasta, pues, eso, la elección del yogur. Y lo más contraintuitivo y crucial de todo es que, para el cerebro, el gasto energético de muchas de esas decisiones no es tan diferente. El acto de decidir, de sopesar opciones y ejecutar una elección, consume recursos. Consume energía física. Consume glucosa, consume oxígeno. Decidir es un trabajo metabólico, tal cual. Entonces lo que me estás diciendo es que mi fuerza de voluntad no es una virtud moral infinita, sino literalmente una batería que se gasta como la del móvil. Exactamente. Esa es la analogía perfecta. Eso lo cambia todo. Y el responsable de gestionar esa batería es el director ejecutivo de nuestro cerebro, el córtex prefrontal. Es la parte más nueva, evolutivamente hablando, la que tenemos justo detrás de la frente. El CEO. El CEO. Es el encargado de la planificación a largo plazo, el control de los impulsos, las decisiones complejas, la regulación emocional. Vamos, es el adulto en la sala. El problema es que este CEO pues, tiene un presupuesto cognitivo limitado cada día. Es una de las áreas del cerebro que más energía consume. ¿Y qué ocurre a nivel físico cuando ese presupuesto se agota, cuando la batería llega al 5%? Pues las investigaciones con neuroimagen lo muestran de forma muy clara. Después de una jornada de toma de decisiones intensiva, la actividad en el córtex prefrontal disminuye. No es una sensación, es un hecho físico. Además, se acumulan subproductos metabólicos, como un neurotransmisor llamado glutamato. Un exceso de glutamato en esa zona dificulta la comunicación entre neuronas. Es la base biológica de lo que llamamos tener el cerebro frito. Y aquí viene el momento del golpe de estado cerebral, ¿no? Exacto. Cuando el CEO se agota y, digamos, se va a casa, alguien tiene que tomar el control. Y quien lo hace es el sistema límbico, el cerebro emocional, mucho más antiguo y primitivo. El de las tripas. El hogar del miedo, de la ira, de las reacciones automáticas. El sistema límbico no es un estratega, es un reactor. Su lema es lucha, huye o paralízate. Ahora entiendo por qué después de un día terrible en el trabajo, la discusión más tonta en casa puede convertirse en una bola de nieve. No es que el tema sea importante, es que mi CEO ya se ha ido a dormir y ha dejado al mando a un crío con una rabieta. Has dado en el clavo. Un córtex prefrontal descansado es el que te permite poner las cosas en perspectiva. Es la voz que te dice, tranquila, no pasa nada. Es normal que no puedas elegir el yogur, llevas 12 horas tomando decisiones sin parar. Claro. Pero un córtex prefrontal agotado pierde esa capacidad de regular, de frenar al sistema límbico. Y entonces, ante ese microfallo en el supermercado, el cerebro primitivo, que necesita una explicación ya, tira de la que tiene más a mano, la que la sociedad le ha grabado a fuego. Esto es culpa mía. He fallado. Soy un desastre. La fatiga biológica se ha transformado en culpa moral. Es una trampa perfecta, un círculo vicioso. Vamos a desglosarlo. 1. Sientes la fatiga biológica real. Tu córtex prefrontal está sin batería. Sí. 2. Tu cerebro, sin el director ejecutivo al mando, interpreta erróneamente esa señal como culpa. Y 3.
Para compensar esa culpa y demostrar que no eres un desastre que haces, pues te esfuerzas más. Intentas ser más productiva, más organizada, lo que te lleva a tomar más decisiones. Y esas decisiones extra, por supuesto, agotan aún más al córtex prefrontal, cerrando el círculo y haciendo que la espiral sea cada vez más y más profunda. Esto conduce directamente al burnout y a los trastornos de ansiedad. Claro. De hecho, las fuentes conectan este estado con un síndrome que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el NHS, ya denomina TATT, Tired All the Time. Cansada todo el tiempo. Cansada todo el tiempo. ¿Y cuáles son los síntomas concretos de este síndrome TATT? Porque claro, estar cansada es algo muy genérico. Los artículos los detallan muy bien y seguro que a mucha gente les suenan. No es el cansancio de haber dormido mal una noche. Es una fatiga crónica que no mejora aunque duermas 8 horas. Es sentirte irritable por cualquier cosa, apática, con olvidos frecuentes como no recordar a qué ibas a la cocina. También síntomas físicos, como dolores de cabeza tensionales o problemas de estómago. Entiendo. Y a nivel conductual se manifiestan dos extremos que parecen opuestos pero que nacen de la misma raíz. Por un lado, la parálisis por análisis, o sea, evitar tomar cualquier decisión por miedo a equivocarse, y por otro, tomar decisiones muy impulsivas, porque el cerebro, literalmente, se ha quedado sin frenos. El panorama es bastante desolador. Me siento un poco agotado solo de escucharlo. ¿Hay alguna salida? ¿Qué dicen las fuentes sobre cómo podemos empezar a romper este ciclo? Porque lo que me ha quedado claro es que la solución no es echarle más ganas. No, para nada. ¿O tener más fuerza de voluntad? Es que eso sería pedirle a un coche sin gasolina que acelere más fuerte. La fuerza de voluntad, como decíamos, es una función del córtex prefrontal. Es lo primero que se agota. La solución que proponen los estudios es mucho más inteligente y contraintuitiva. No se trata de hacer más, sino de hacer menos. Se trata de proteger activamente nuestro presupuesto cognitivo como si fuera nuestro recurso más valioso. Hablemos de esas estrategias. Las fuentes las dividen en dos niveles. Las que podemos empezar a aplicar a nivel individual y las que implican a nuestro entorno. Empecemos por las individuales. La primera, y quizá la más potente, es la automatización despiadada. Consiste en eliminar de forma consciente el mayor número de decisiones triviales posible. El ejemplo clásico que se cita es el de Steve Jobs o Barack Obama vistiendo casi siempre igual. Sí. No lo hacían por estética, sino para no gastar ni 1 miligramo de glucosa cerebral por la mañana en una decisión que es irrelevante. Entiendo la idea, pero llevada al extremo, ¿no corremos el riesgo de quitarle la alegría y la espontaneidad a la vida? Para mucha gente, elegir la ropa o qué cocinar es una forma de expresión, un pequeño placer. Es una objeción muy buena. Y la clave está en la palabra despiadada y en aplicarla con inteligencia. No se trata de convertir la vida en una rutina RIS, sino de identificar qué decisiones te aportan valor y cuáles son simplemente un lastre. Ajá. Quizá te encanta elegir tu ropa, pero odias decidir cada día qué cenar. Pues la solución es crear un menú semanal fijo para las cenas y liberar esa energía para lo que sí disfrutas. Se trata de hacer un inventario de decisiones y automatizar las que solo nos roban energía. ¿Vale? Eso tiene más sentido. La segunda estrategia me ha encantado por su nombre, el toque de queda cognitivo. Es fundamental. Yo tengo una regla personal de no responder a correos de trabajo importantes después de las 8 de la tarde. He aprendido por las malas que mis respuestas a esa hora suelen ser o demasiado bruscas o poco meditadas. Ya. El toque de queda cognitivo es justo eso, prohibirse tomar decisiones importantes o tener conversaciones serias a partir de cierta hora. A las 9 de la noche nuestro córtex prefrontal está bajo mínimos. Es el peor momento para negociar con tu pareja, planificar las vacaciones o decidir si aceptas una oferta de trabajo. Hay que dejarlo para la mañana. Esas decisiones hay que posponerlas por sistema a la mañana siguiente. Y la tercera, el reetiquetado cognitivo. Suena más compleja, pero me parece muy poderosa. Es un entrenamiento del diálogo interno. Es aprender a ser una traductora de tus propias sensaciones. Cuando a las 10 de la noche, después de un día infernal, te sientas culpable porque no has contestado un WhatsApp o porque la cocina no está perfecta, la idea es detenerse y reetiquetar. ¿Cómo? En lugar de soy un desastre, me siento culpable, cambiarlo conscientemente por
Mi córtex prefrontal está metabólicamente agotado y me está enviando señales de socorro. Necesita descanso. No es un fallo moral, es una señal fisiológica como la sed o el hambre. Es un cambio de perspectiva brutal. Pero claro, no todo depende de una misma. Pasemos al segundo nivel, el interpersonal y el estructural. Desde luego que no. La estrategia principal aquí es visibilizar y repartir la carga mental. Y hay un matiz crucial que señalan las fuentes. No se trata solo de delegar tareas, saca la basura, Claro. sino de transferir la responsabilidad completa de la planificación. O sea, tú te encargas de que la basura se saque siempre, de comprar las bolsas, de saber cuándo pasa el camión. Uno de los datos de los artículos es muy revelador. El 69% de las mujeres afirman que tienen que pedir explícitamente ayuda a sus parejas para que colaboren. Lo que significa que siguen planificando ellas. Exacto. La dirección del proyecto Hogar sigue recayendo sobre ellas. Y la última estrategia nos lleva de vuelta a las emprendedoras chilenas. La idea de rayar la cancha. Exactamente. Es una metáfora deportiva muy gráfica. Significa establecer límites claros y explícitos con la familia, los clientes, el entorno. Es una negociación activa para dejar de ser la persona disponible 24/7 por defecto. Implica conversaciones incómodas. Implica decir los domingos por la mañana son para mí y no se negocian. O a partir de esta hora mi teléfono de trabajo está apagado. Es la forma de hacer que la gestión del agotamiento no sea solo un problema individual, sino una responsabilidad compartida. Entonces, si tuviéramos que destilar la gran revelación de este análisis, sería que esa sensación tan común de culpa, de fracaso, de no llegar a todo, la mayoría de las veces no es un problema de carácter, No. ni de falta de organización. Es un problema de biología, de un córtex prefrontal que tiene un límite físico y que está siendo bombardeado por un contexto social que lo sobrecarga de forma sistemática y desigual. Totalmente. El agotamiento no es una excusa, es una respuesta fisiológica a una sobrecarga real. Has hecho un resumen perfecto. Se trata de dejar de juzgar nuestra biología con el código penal de la moralidad. Es entender que un cerebro agotado no es un cerebro malo, es simplemente un cerebro que necesita recargar su batería. Y esto nos deja con una última reflexión, para que se quede flotando. Hemos explorado estrategias personales e interpersonales para gestionar mejor un presupuesto cognitivo que es, por naturaleza, limitado. Pero la pregunta que queda en el aire, y que creo que es la más importante, es ¿qué cambiaría si, en lugar de centrar todos los esfuerzos en que las mujeres aprendan a gestionar heroicamente su energía, la sociedad, las empresas y las familias dejaran de sobrecargar sus cuentas en primer lugar? Gracias por escuchar el podcast de La Vecina de Freud.